Hola, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, siempre digo eso porque no sé del otro lado quién va a estar viendo este vivo o quién lo va a haber grabado después. Hoy es jueves 4 de junio de 2026 y acá estamos en lo que denominamos aprender sin paredes, una educación relacional dentro y fuera del aula, para un poco invitarlos hacia la comprensión de que la escuela y el mundo son aprendizajes en diálogos. Hoy, en nuestra primera parte o primer tramo de este trayecto, que es poner el marco, vamos a estar dentro de las trayectorias que enseñan con Marta Cuervo Carballero. Ella es fundadora de Matemáticas con Sentidos, alguien que propone mirar las matemáticas desde otro lugar, desde un lugar más humano, desde un lugar simbólico, y ahí vamos a empezar a comprender cómo convivimos y conversamos con los símbolos, aunque no los consideremos y no lo pensemos de esa forma. Ahora vamos a ir viendo cómo se va desarrollando eso y cómo conectamos con las matemáticas en cada experiencia cotidiana que tenemos durante el día. Entonces, le pusimos como título la energía de las matemáticas, ¿no? Porque lo que nos mueve a nosotros es energía. Y las matemáticas están en esa energía, están en los números, en la geometría, en los trayectos de dirección y sentido. Así que bueno, bienvenida Marta, vamos a ir explorando esto que digo, cómo las matemáticas están en nuestra vida, en nuestra percepción del mundo, en nuestros vínculos. Y bueno, abro paso para que vos te presentes, para que elijas de qué forma te gustaría presentarte hoy. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Celeste. De verdad, gracias de corazón por interesarte en mi forma de ver las matemáticas, por invitarme a tu casa, a tu espacio y bueno, muy agradecida por querer tener en cuenta esta opinión o esta visión de las matemáticas. Eh, Como ya me presento Celeste, me llamo Marta y bueno, soy una profesora de matemáticas de secundaria aquí en España. Y me gusta enseñar las matemáticas desde un punto de vista humano. Entonces, gracias, digamos, a esa nueva perspectiva, pues un día me aventuré a llamarlo matemáticas con sentido. Pero bueno, realmente se podría llamar de muchas maneras, matemáticas humanas, porque lo que quiero hacer es que mis alumnos entiendan su mundo interior a través de las matemáticas, porque para mí es muy importante que ellos sean capaces de conocerse, de ver sus patrones internos, de gestionar sus emociones que también tienen que ver con las matemáticas, y porque creo que de esa manera ellos pueden estar más en paz y en calma y un poco dejar la lucha a un lado. Ese es mi propósito en la vida. Me encanta, Sí, partiendo de matemáticas con sentido, ¿no? Este título que desarrollaste, que creaste. ¿Qué son las sí. matemáticas? ¿Qué son las matemáticas? ¿Y qué es el sentido en las matemáticas? Claro, todo nace, vamos a ver, y esto se ha perdido, o sea, los pitagóricos emplearon las matemáticas para ordenar lo de fuera con el cometido de ordenarse por dentro. O sea, las matemáticas, el único propósito que tiene es ordenar las cosas, ordenar la naturaleza, darle un sentido. ¿Pero para qué? Para yo poder tener sentido dentro. Y ese mensaje que me parece tan importante y tan poderoso, lo hemos perdido. Y entonces ahora hemos instrumentalizado la asignatura, cuando realmente es más humana que instrumental. O sea, las matemáticas están más cerca de la filosofía que de la ingeniería, por ejemplo. Lo que pasa es que poco a poco el tiempo ha ido dándole la vuelta a esa, digamos, a la asignatura. Porque realmente las matemáticas, digamos, la filosofía empieza primero y luego, en consecuencia, nacen las matemáticas. Los filósofos fueron matemáticos y es la parte humana para el conocimiento de uno mismo. Lo que pasa que eso se perdió y eso es lo que yo intento recuperar, porque es muy importante la parte humana y nosotros, o sea, lo más importante no es saber hacer integrales triples, lo más importante es poder vivir en paz y en calma. Y eso también lo hemos olvidado. Entonces digo, yo a mis alumnos, ¿para qué los estoy formando? Pues para la vida.
¿Y qué es la vida? Pues la vida es un sinfín de problemas y un sinfín de experiencias y un sinfín de emociones. Pues digo, yo pienso para mí que ellos tendrán que aprender a transitar la vida. Y entonces yo utilizo las matemáticas para ayudarles a transitar la vida. Bárbaro. Vos sabés que esto que estás diciendo me trae a las conversaciones que hemos tenido en los programas anteriores, tanto con Ruth, con Cristina. ¿Por qué? Porque hay varias cuestiones acá, pero una de ellas es que muchas personas, un gran porcentaje de personas en el mundo, asociamos. Porque todo el tiempo estamos asociando, esa es la forma en la que vamos aprendiendo, estableciendo, primero partamos de eso, ¿de qué forma aprendemos? Ya traemos determinados conceptos y memorias, ¿no? Que Carl Jung le llamaba inconscientes. Esas memorias las vamos entretejiendo con lo que vamos aprendiendo en nuestros primeros años de nuestro entorno. Y a partir de ahí vamos creando nuestras propias ideas o percepciones del mundo, ¿no? Eso se sigue tejiendo a medida que vamos creciendo y vamos recorriendo otros entornos o nos van llegando otras cuestiones. Por eso aparecen los conflictos cuando algo de lo que yo traigo dentro no se condice o impacta con algo que viene de un entorno nuevo. Entonces ahí surge el conflicto. ¿Por qué? Porque yo no logro establecer una asociación, una conexión con lo que ya tengo. Entonces, esa es una de las cosas como para empezar a destejer nuestra mente, ¿no? En nuestra cabeza y empezar a comprender. Creo que esa es la mejor palabra que hoy podemos traer. La comprensión de por qué surgen los conflictos o los problemas, los cuales la mayoría son conversacionales. Vienen a partir de eso, de estas ideas que a mí no me cuadran y a vos, pero porque yo, y bueno, y ahí se desmadra todo si yo no busco ir más allá de ese propio impacto o de ese propio conflicto que me generó a mí. Y me quedo en el enojo, en el desagrado, en la primera emoción que es una reacción biológica y química. ¿A qué voy? Las matemáticas durante mucho tiempo y todavía siguen siendo asociadas a lo exacto, ¿no? A lo frío, podríamos decir. Un poco relacionada con la medicina también. Desde esta cuestión fría, exacta, estructurada, formalista, cuando en realidad desde los ámbitos organizacionales y por sobre todo empresariales, se ha descubierto que la matemática es social. La matemática no es un área exacta, instrumental, como dijiste recién, por eso digo que deviene un poco ligada a la medicina también, sino es un área social. Y esto cambia completamente la mirada de las matemáticas. Entonces, porque cuando decimos que es social, ¿de qué forma nos relacionamos? Y ahí creo que aparece esto que trajiste vos del sentido de los números, del sentido de las capacidades, del sentido de las proporciones, del sentido de las métricas, las medidas, de todo lo que trae las matemáticas, que son cotidianamente, a ver, si nosotros hablamos hacia el interior de nosotros, estamos hablando de un sistema. Las matemáticas son un sistema. ¿Cómo se relaciona la matemática con todas sus ramas? ¿Cómo nos relacionamos nosotros? A ver, pensemos, cada órgano tiene su proporción, su medida, ¿no? Su interacción, su necesidad, y con las matemáticas pasa un poco eso, ¿verdad? Sí, a ver, con las matemáticas hay varios problemas y empezando con lo primero que dijiste, con el tema del conflicto, es decir, la percepción hacia la acción y hacia lo que simbolizan las matemáticas, pues es negativa. Eso para empezar a hablar. Entonces, ¿por qué? Pues porque cuando hablamos de la palabra, o sea, cuando viene la palabra conflicto a nuestra mente y luego la verbalizamos, indirectamente estamos sintiendo como algo negativo, estamos sintiendo una emoción negativa, porque para nosotros un conflicto o un problema es algo negativo. Y
digamos, es desde ese punto donde hay que empezar a trabajar. Tenemos que cambiar la percepción de la emoción que nos genera esa palabra. Entonces, y que pasa lo mismo con la asignatura de matemáticas. Si yo cambio mi percepción hacia el conflicto como algo positivo, como algo a construir, pues lo que vendrá después será positivo. Pero si yo ya parto de algo muy negativo, es difícil construir a partir de algo, de una emoción negativa. Y lo mismo pasa con las matemáticas, que como ha sido una asignatura muy abstracta, complicada, pues la representación de la misma la han creado personas muy rígidas, muy poco flexibles, y eso pues no ha contribuido a digamos, al crecimiento satisfactorio de lo que tiene que ver con los números y con los problemas. Entonces, ahí hay dos puntos muy importantes. Es la percepción que tenemos hacia las cosas, y como el conflicto lo percibimos como algo negativo, pues la consecuencia luego no creemos que vaya a ser positiva, sino más bien negativa. Y lo mismo pasa con las matemáticas, que la percepción que tenemos hacia la asignatura es negativa, por lo tanto desarrollarse desde ese punto de vista es muchísimo más complicado. Bárbaro, muy bueno. En estas trayectorias, entrando en estas trayectorias que enseñan, vamos a empezar con las preguntas, ¿no? Vamos a ir haciendo de a dos para poder registrar y darte tiempo, si es que existe una respuesta. Si no, por supuesto, decimos que acá no hay ningún problema en decir que no sabemos o que no estamos completamente seguros, y no pasa nada, porque justamente tomamos esto como un proceso de aprendizaje, y el aprendizaje es a la vida misma. Tengamos 40, 60, 80 o 10 años, ¿verdad? Entonces, bueno, hago esta aclaración para eso. Entonces, vamos con las dos primeras preguntas, y son: ¿las matemáticas solo describen el mundo o también expresan energía, armonía y conciencia? Esa es la primera. Y la segunda es: ¿las matemáticas son solamente números y fórmulas o también una forma de comprender la naturaleza y el sentido de la vida? Qué bonitas preguntas, Celeste. Bueno, yo desde lo que yo trabajo y lo que yo he experimentado, y mi línea de investigación va hacia la siguiente manera de ver las matemáticas. Las matemáticas describen la naturaleza, la belleza de la naturaleza. Le dan números a cosas abstractas, le aplican, o sea, determinamos fórmulas, ¿no?, a diferentes geometrías, y eso nos ayuda a entenderlas, a ubicarlas y a darles un contexto y a generar una clasificación. Y todo ello que vemos fuera también es lo que encontramos dentro. Entonces, para mí las matemáticas es esa conexión entre la parte de fuera y la parte de dentro. Por lo tanto, es lo que a mí me hace conectar con la belleza, y puedo ver a través de esa belleza de fuera mi belleza de dentro. Si no, pongo un ejemplo, si no se entiende bien. Por ejemplo, una manera de encontrar esa similitud entre lo de fuera y lo de dentro es a través de la proporción áurea, del número de Fibonacci, a través de la física, de los diferentes elementos físicos que hay fuera. El carbono es, digamos, que el cuarto compuesto químico que existe en el universo, o sea, del que mayor parte hay, y nosotros estamos compuestos en nuestro cuerpo por 18% de carbono. Entonces, a los alumnos que, digamos, que tenemos en el aula, ir creando esa relación directa entre lo de fuera y lo de dentro, digamos que hacen que se experimenten dentro de la belleza de fuera, la belleza de dentro, y se crean que son parte del todo y del universo. Entonces eso genera una unión muy importante a través de esa comprensión matemática. A partir, es muy interesante en el aula, pues eso, determinar la proporción áurea en cualquier caracola o en un montón de elementos naturales, y luego determinarla en uno mismo a través de las medidas de la cara o del cuerpo, del ombligo, etcétera. Se mide en clase, y el alumno se da cuenta que también tiene dentro esa proporción y que también pertenece al mismo sistema. Entonces eso genera mucha unión. Y eso además les hace ver esa belleza. Y cuando ves algo fuera, digamos que
O sea, Se lo refleja, encuentras en ¿verdad? ti, se refleja, Se eso refleja, es. bueno. Imaginemos que quien está escuchando ahora o después en la grabación, no tiene ni idea de lo que es una proporción áurea o Fibonacci. Imaginemos eso. ¿Cómo explicarías en palabras sencillas qué es cada una? Fibonacci sabemos que una, ¿no? viene de un apellido, pero ¿qué presentó, vamos a decir, esa persona? Y la proporción áurea, ahí, en sencillito, ¿cómo lo dirías? Bueno, Fibonacci se dio cuenta cómo se reproducían los conejos que seguían una serie. Entonces, bueno, dados un conejo macho y un conejo hembra, 1 más 1, 2, o sea, iba sumando los anteriores y iba determinando el número de crías que iban teniendo. Entonces, eso fue una serie muy famosa, ¿vale? Que determinó Fibonacci. Y a partir de ella se dieron cuenta más adelante que si dividían el número siguiente al número anterior, lo que obtenían, iban obteniendo cada vez el número más exacto determinado por la proporción áurea. Y entonces está todo ligado al final, todo tiene relación. Y a partir de las matemáticas se obtienen esas relaciones que son muy bonitas de los cálculos. Es decir, que cada aspecto, podríamos decirlo de esta forma, tiene una proporción. Exactamente. Natural, vamos a decir, o equilibrada, Natural. para que se Eso es. entienda, ¿verdad? ¿Cómo Claro. me viene algo para compartir, sobre todo en los primeros años, ¿no? Para que ustedes Sí. vean lo que trae Marta en esta relación de nuestro adentro con nuestro afuera. ¿Mm? El Ujú. niño, cuando comienza a crecer en sus primeros años, su forma de expresarse es en los primeros trazos del dibujo y en la palabra, por supuesto, si hay estímulo, ¿no? Si hubo estímulo de un referente que espejó, que no, la famosa mamá, papá y todo eso que hacemos, bueno, porque en muchos casos, y hoy lo estamos viendo bastante, se ha perdido esta mirada, esta conversación, o se ha dejado de lado. Un poco responsabilizamos a las pantallas y yo digo que los responsables somos nosotros, porque nosotros ponemos el aparato en el niño, por lo tanto la pantalla no es responsable por sí misma, pero bueno, ¿no? Esta generación de espejo de conversación para que el niño genere esa palabra posterior, el estímulo. Pero otro de las formas de expresión del niño en los primeros años es el trazo. Y ustedes fíjense, primero que la garra es la primera forma de agarre del niño para el lápiz, lo que encuentre, ¿no? La ramita en la tierra. Y fíjense que el movimiento que genera el niño, no tengo ahora para mostrar a la mano cómo son los primeros dibujos, pero fíjense que la mayoría son líneas irregulares o círculos. Eso, si ustedes lo observan en el papel, en la tierra, en la arena, donde el niño lo haga, presten atención que tiene una proporción. Tiene una proporción. Esa proporción del niño es interna. Nosotros las vemos como rayas desbordadas. ¿Por qué? Porque, digo esto, el niño cuando crece es como el agua. El agua, si no tiene algo que contenga, y ahí estamos nosotros, ¿no? Para acompañar esa contención, es todo desborde. Todo. Porque es agua, es pura emoción. Solo explora y empieza a conocer y él va creando sus propios límites. Ahí la importancia de acompañar qué marcos, referentes, qué contención generamos nosotros. Si generamos una contención rígida, quédate acá, quédate quieto, lo digo así, o si generamos una contención flexible de ahora esperamos. Fíjense cómo dos frases apuntan al mismo objetivo. Entonces, eso es sumamente importante porque acá hay una relación entre el afuera y el adentro.
que es lo que está mostrando Marta, y en este ejemplo que traigo de los primeros años de un niño, como para comprender lo interno del niño, en esto que les digo, pura emoción, y decir, no se cansan nunca, y nosotros, que ya venimos con una determinada estructura. Claro, Así que a bueno, ver, al vamos. final, sí, perdona, Celeste, claro, el ejemplo mío, digamos que es más mayor y más específico de las matemáticas, pero Exacto. es verdad que exactamente, que todos tenemos que atender a que muchas de la mayor parte de las expresiones externas vienen de nuestro mundo interior. Por eso se utilizan muchos dibujos para determinados análisis de las personas, etcétera. Y el problema que existe hoy en día es que yo digo que vivimos en un mundo adultocéntrico. Entonces ellos se tienen que, claro, se tienen que adaptar a nuestros horarios, a nuestro trabajo intempestivo, a nuestras necesidades que cada vez son mayores. Exacto. Y a los niños no los dejamos ser niños. Pretendemos que un niño sea un adulto antes de tiempo y entonces no estamos esperando esos tiempos naturales que yo siempre hablo. Claro, el contacto con la naturaleza, además de brindarte esa belleza, de experimentarla, porque no es verla, es experimentarla dentro, te ayuda también a ser consciente de los tiempos de la naturaleza. O sea, tú a una mariposa o a una crisálida no puedes intervenir en que salga, que se forme antes, porque entonces las vas a estropear. O sea, dentro de un proceso Exacto. natural, un pollito necesita tener 23 días de incubación y no podemos manejar eso porque es algo natural. Y entonces el problema de hoy en día es que, claro, no estamos preparados para esperar el tiempo necesario que cada uno, pues por sus diferentes características, necesita para poder desarrollarse, valga la redundancia, Bien, pero es así. bárbaro. Trajiste algo, pero central. Acá los que tenemos que aprender a frenar somos nosotros. Entonces, Totalmente. si no podemos frenar de golpe, porque venimos a 200 y pico, decimos acá, y por supuesto frenar de golpe nos implicaría estrellarnos, empecemos a desacelerar, ¿no? En pequeñas cuestiones. Porque acá trajiste algo fundamental. Todo lo creado en la naturaleza, todo lo creado hasta hoy históricamente surge de la observación y de esos procesos naturales. O sea, ¿no? Las grandes, magníficas creaciones de Leonardo da Vinci, lo de Fibonacci, surge a partir de la observación y de los procesos naturales. Lo cual nosotros, supuestamente por una cuestión histórica evolutiva, de alguna forma hemos fragmentado, distorsionado, pongámosle esas palabras, podemos ponerle otras. Yo no digo que el ser humano es el que destruye la naturaleza, pero sí tenemos que considerar, ¿no? Que, como dije, hemos distorsionado nuestro propio orden natural, interviniendo Exactamente. afuera. Eso es. Interviniendo afuera. Y claro, hay que dar conciencia, o sea, es decir, eso es un mensaje que me parece, bueno, es que impresionante. Hemos distorsionado el orden natural. Y entonces al distorsionar el orden natural, nosotros estamos distorsionados, porque no hay Exacto. coherencia. Claro, entonces hay que volver a restablecerlo. Y el único, Claro. exactamente, y es el único propósito del ser humano, porque si no va a ser del resto caótico. Nuestra vida es caótica si no somos capaces de respetar nuestros ritmos que empiezan respetando el Exactamente. ritmo del otro. Para yo poder respetar mi ritmo, tengo que empezar respetando el ritmo del otro. Y entonces es una cadena que te va luego colocando cada pieza en su sitio. Marta, ¿cuándo dejaste de ver a los números solo como cantidades y lo empezaste a ver como lenguaje? ¿Y cuál fue el momento en que sentiste que las matemáticas tenían un sentido más profundo? Pues bueno, fue tras una crisis personal, un poco de sentido, de propósito y empecé a estudiar más profundamente, pues sobre todo la historia de las matemáticas y a los pitagóricos y cómo los siete sabios peregrinaban al monte
al monte Parnaso en la Grecia antigua para pedir ayuda al dios Apolo, y entonces ahí hay escrito una frase que lo único que pone es conócete a ti mismo. O sea, es decir, las personas peregrinaban para pedir ayuda al monte Parnaso y se encontraban con ese dictado, y a mí me impresionó. Dije, pues entonces en conocerse a uno mismo está la clave del bienestar y de la felicidad. Y entonces a través de eso, del estudio sobre todo de la escuela pitagórica, que me fascinaba, pues empecé a entender que el lenguaje matemático era un lenguaje interno, y sobre todo lo que también más me gustó fue que comencé a investigar sobre los fractales, sobre la geometría fractal, que es un poco más compleja, pero que al final la geometría fractal que se puede ver, pues eso, en el desarrollo de un árbol, de sus ramas, son aquellas figuras geométricas que no tienen, pues, digamos, una fórmula como la de la circunferencia, que son muchísimo más irregulares y más difíciles de determinar. Pues eso son figuras fractales. Bueno, sencillamente explicado. Entonces, que eso también lo tenemos dentro. Nuestras venas se desarrollan como los fractales, nuestros... los bronquios, los alveolos, tienen también estructuras muy similares. Entonces empecé a conectar tanto lo de fuera con lo de dentro, que fue como una experiencia tan fuerte que entonces encontré ahí como mi forma de estar, y encontré como mi energía y mi lugar en el mundo. Podríamos decir, encontraste el sentido. El sentido, exactamente, el sentido de todo. Dije, eureka, ya entiendo por qué tenemos que estudiar matemáticas. Bueno, voy a decir que era una de esas personas que decían la matemática no, ¿no? A ver, cada uno tiene una personalidad, si bien estamos interconectados y demás, por supuesto creamos una singularidad en esto que digo, ¿no? En este trayecto de lo que vamos tomando, las asociaciones que vamos haciendo y la forma que le vamos dando a esa esencia que nos une. Y era a una de las filósofas, me consideraba, o bichos raros, más, no sé si la palabra es más sensible, ¿no? Pero más introspectiva, y entonces era como esto de las matemáticas no, y al mismo tiempo en mis primeros años no encontré esa persona, o no apareció en mis primeros años esa persona que me hiciera el clic ¿no? De mostrarme las matemáticas de este modo, de este modo ahora. Eso lo llegué a descubrir un poco más grande, ya cuando había empezado a ejercer la profesión docente. Y la verdad, cuando me pasó eso, empecé como a indagar en el tema, a interiorizarme, a leer estas diferentes teorías que venían de más ancestrales, podríamos decir. Y ahí también un poco, ¿no? Llegué a ese sentido del que estás hablando vos ahora. Me pasó eso, pero bueno, no fue en mis primeros años, y ahí llego a esta pregunta de ¿qué descubrís enseñando? Porque vos seguís enseñando. ¿Qué descubrís que no está en los programas tradicionales? Y que sí, porque muchas veces dice, no está en el programa, entonces no puedo enseñarlo. Aparece esta referencia por parte de algunos profesionales, ¿verdad? O hay una especie no sé si diría de rechazo, tal vez miedo a abordar esta forma distinta o con otro sentido de las matemáticas. ¿Qué encontrás vos eso en relación con la escuela, con los programas, y diría con la parte emocional con las matemáticas? Bueno, yo aquí has dado en otro punto. Para mí las matemáticas son un gimnasio emocional. ¿Qué significa? Vamos a ver, que yo a mis alumnos, a través de ellas, les enseño a gestionar el miedo, el error, la frustración, todo lo incómodo, un montón de emociones que
nos pasamos la vida huyendo de ellas. O sea, que de normal no las quieres ni transitar, porque ¿quién está a día de hoy haciendo algo que no le gusta? ¿Quién ve un vídeo que no le gusta? Nadie, porque tú ahora pasas y solamente estás totalmente enganchado a tus placeres, a los placeres, a lo que te gusta, a lo que te viene bien, etcétera, etcétera. Pero es que la vida no es así. Porque la vida tiene situaciones donde vas a sentir emociones negativas o denominadas negativas como vergüenza, miedo, ira, frustración, bla, bla, bla. Y entonces nadie te va a haber ayudado a integrarlas, a comprenderlas, a transitarlas, nadie te ha acompañado en ellas. Y entonces, claro, por eso ahora los estudiantes muchas veces se desbordan, porque vivimos en un mundo, o sea, o la educación no significa, o sea, no está nada relacionada con la vida real. Por mucho que Y intentemos crear... evadirlas no significa que dejen de existir. O sea, las estamos No, rechazando, pero siguen ahí. Es el motivo todo lo por el cual después se contrario. nos viene encima. Eso es, o sea, Pasa porque ahora eso. no, claro, ¿no? Las niegas, además, las niegas y las metes ahí, como digo, en la olla express del inconsciente. Y cuando salen, vienen elevadas a la enésima potencia. Entonces te vienen a romper todos los moldes. Por lo tanto, las matemáticas son perfectas. Es que además de a través de ellas experimentar las virtudes aristotélicas, que son la belleza, la prudencia, la justicia, bueno, un montón de virtudes que nos hemos olvidado de ellas y que están en las matemáticas, pues también te ayudan a, digamos, a estar presente, a llevar en tu día a día todo lo incómodo, a saber que forma parte de la mente humana, a aprender de esas emociones, o sea, también enseño técnicas, pues eso, para relajarse, para poder soportar un miedo, para poder soportar la frustración, para poder soportar todo de la vergüenza, y eso las matemáticas, vamos, todos los días nos aportan una emoción diferente y nos ayudan a, digamos, a integrar y a obtener herramientas nuevas para poder gestionar y manejar mejor esa emoción. ¿Qué sí podés ver que se puede implementar y qué todavía no? ¿Qué rigidez seguís encontrando o seguís viendo en las escuelas como educación estructurada, formal, tradicional? A ver, al final es muy complejo porque existe una ley, hay una normativa y entonces, bueno, cada docente, al final depende un poco de la voluntad de cada persona que lleve las riendas del aula. Y eso es muy importante. Entonces, implementación a nivel normativo, pues no sé muy bien, pero bueno, como cada profesor aquí, sobre todo en España, tienes libertad de cátedra, o sea, puedes abordar tu tema desde con las herramientas que quieras, pues al final depende un poco de la voluntad de cada uno. Bien, hoy estábamos, 5 minutos antes de conectarnos, estabas diciendo, y lo voy a traer, dijiste, bueno, lo importante es conocerme adentro, porque si afuera hay un montón de conflictos y demás, yo tengo que comprender que ese conflicto viene de adentro. Entonces, ¿qué le podés compartir hoy a quienes tal vez todavía no puedan ver o no encuentren ese sentido y esa orientación en su área, ¿no? Como aporte para sí mismo, no solo para que después lo proyecte hacia sus estudiantes, sino partiendo para sí mismo esta importancia de conocer el interior. Claro, o sea, para mí enseñar son tres cosas, ¿vale? Enseñar, y que también está muy ligado con querer, ¿no? O sea, con amar. O sea, enseñar, querer o amar o sea, tiene una parte de voluntad de comprender, tiene una parte de cuidar y tiene otra parte de inspirar. Entonces, vamos a ver, si un profesor no permite un error en sí mismo, malamente va a permitir un error en sus alumnos. Y entonces ahí lo tiene en bandeja para intentar realizar esa introspección. O sea, el típico profesor súper rígido, que no permite pues ningún fallo, etcétera, eso muchas veces pues habla de él mismo. Entonces, si él, digamos, empieza a mejorar la relación con su mundo interior, quizás sus alumnos
que al final aprenden de su ejemplo, se relacionen mejor con lo que, digamos, con el error, con la frustración, con las diferentes problemáticas que tiene la asignatura. Y entonces, cuando una persona se empieza a relajar y empieza a tenerle menos miedo al error, directamente se empieza a equivocar menos. Y digamos que la clase empieza a ser como más relajada. Entonces, es que el profesor es clave. Y la relación interior del profesor es fundamental, porque si él tiene buena capacidad de autoconocimiento, va a tener voluntad de comprender al alumno. Y entonces esa voluntad de comprensión va a generar buena relación y un buen clima. Siempre hay posibilidad de cambio. Esta es otra cuestión. No es, si nosotros nos quedamos con el famoso yo soy así, o mirando afuera, esta gran frase, las cosas siempre fueron así, no van a cambiar, eso nos está mostrando, primero, un error, y segundo, nos está volviendo más rígido. Y es imposible que nosotros soportemos durante tanto tiempo esa rigidez. Y se está viendo, por eso son los grandes cúmulos de estrés, por eso cada vez hay más diagnósticos de depresión, de diabetes, no estamos hablando de algo menor, no estamos hablando de algo menor. Esta rigidez es la que resiente nuestra expresión y esa posibilidad de cambio y transformación, que es a la vida misma. Es a la vida misma que nosotros de alguna forma estamos negando este movimiento. Entonces, esa implicancia después, por supuesto, nos repercute, vuelve. Entonces, es importante eso, siempre tenemos posibilidad de cambio, está en decidirlo y en asumirlo para llevarlo a cabo. Es que yo cuando dicen de siempre lo he hecho así, digo, y es que igual llevas haciéndolo mal 50 años, porque eso de que siempre lo he hecho así no significa nada bueno, o sea, no tiene por qué significar nada bueno realmente. Bueno. Claro, o preguntar, ¿cómo te sientes? O sea, realmente esto de, llevo 50 años así, ahora, ¿fue fructífero para vos? ¿Te nutrió? ¿Te sentís bien? Yo estoy segura que la mayoría no responde eso. No responde que es saludable. La mayoría lo padece. Entonces, ¿para qué ese padecimiento? ¿Para qué? ¿Hacia dónde nos lleva? Entonces, es empezar a preguntarse, uno, más allá del famoso bien o mal, para no quedarnos ahí, ¿no? Entonces, por eso digo, siempre hay posibilidad de cambio. Es encontrar este sentido que en su momento encontraste vos a partir de tu situación personal, y creo que en algún punto cada una de las personas hemos transitado por eso en distintos tramos de nuestra vida. En menor o mayor magnitud. Sí. Vamos a seguir con las preguntas. Si hablamos de energía, en relación con los números, ¿a qué nos referimos? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿por qué muchas culturas que podríamos hablar de dónde viene esta relación de la energía con los números, y traer a estas culturas antiguas por qué asociaban los números con la armonía y el equilibrio? Yo creo que era por lo mismo que lo hacían los pitagóricos, al final para dar un orden, para ordenar las cosas, y el orden les generaba equilibrio y armonía, y es así de simple y así de fácil. Los números al final, el 1, digamos que fue el primero, es el conjunto, claro, el 1 es muy relativo, porque es una ciudad, una persona, un átomo. O
sea, es decir, el 1, ¿qué significa? ¿La unidad? No significa realmente la unidad, una cosa, como es entendida. Entonces, bueno, a partir de, digamos, de ahí, pues surge el 2, que sería la dualidad, y luego el 3, que es la relación. Al final, el mundo se mueve a través de esos parámetros, del 1, el 2 y el 3. Porque la dualidad, que es muy importante también explicarla, es decir, el día sin la noche no se puede explicar, la mujer sin el hombre, o sea, vivimos en el mundo de los opuestos y tenemos que encontrar el 3, que es la relación. Entonces, en el aula también se tiene que saber eso, el significado del 3, para mí es muy importante, que es cómo relaciono los polos opuestos, porque además ahora mismo que cada uno está en una polaridad, que cada uno tiene un pensamiento muy polar, parece que es imposible que nos encontremos con nuestro polo opuesto y es lo que debemos hacer. Y al final Bien. los conflictos Me vienen encanta. claro, son matemáticos, los conflictos vienen para entender el número 3, que es llegar al punto medio, que no es todo ni blanco ni negro, que existe la escala de grises. Entonces la importancia de los números es impresionante y la energía que llevan también hay que entenderla bien, porque eso podríamos hablar mucho tiempo. En numerología, me trajiste, en numerología cabalística, el 1 representa, o sea, la energía masculina, la fuerza, la dirección, ¿no? Como una flecha, ¿no? Por eso energía masculina, la que va hacia adelante, la individualidad, podríamos decir, lo que te hace, lo que representa al uno, ¿no? El famoso yo estoy acá. Estamos hablando que obviamente la misma representación simbólica, y ahora vamos a llegar a eso, vamos a entrar en lo que significan los símbolos y de qué diferentes maneras los podemos percibir, pero estamos hablando, por supuesto, de esto en armonía. Si lo vemos desarmónico, ¿no? Es esa famosa energía o representación humana que vemos como autoritaria, como déspota, como yo soy el único y el resto no existe. ¿Me siguen? Eso es la representación de la energía en la forma humana de cada uno de nosotros. Entonces, eso es un 1. ¿Y por qué aparece el 2? Porque el 2 aparece a mostrarme que yo soy con un otro, ¿no? Y trascender la dualidad es comprender, estoy hablando dentro de lo que significa la numerología cabalística, bueno, para quienes saben más o menos. Entonces, la unión de ellos dos nace el 3, vamos a decir. ¿Y qué genera la creatividad? El 3 es la expresión creativa más allá del yo y del otro. Eso es. ¿No? Bueno, además es igual. Así. Claro, Es entonces es fantástico. Es fantástico, porque al final cuando hay un conflicto, que suelen ser entre dos jóvenes, entre dos adultos, son como esas dos polaridades y no saben integrar el 3. Y es como, jolines, esto hay que enseñarlo desde pequeños, que cada uno, por nuestros traumas, nuestras vivencias, pues nos vamos identificando con ciertas formas y otras las dejamos relegadas a la sombra, entre comillas. Y entonces, claro, el conflicto viene para ayudarnos a entender el 3, que es maravilloso. Exacto. Y este debería ser el número mágico. ¿Qué son los símbolos? ¿Qué son los símbolos? ¿Cómo nos rodean? ¿Por qué los podemos percibir de diferentes maneras? ¿Los creamos nosotros a los símbolos? Tal vez como una forma de entendernos, pregunto, y de alguna manera, ¿para qué están? ¿Qué relación tenemos? A ver, yo creo que los símbolos es una forma de transmisión de conocimiento, pero a través de la experiencia. Entonces, por eso son poco relativos. Es decir, la mitología, que es simbólica, ¿qué es la mitología celeste al final? ¿Qué es? La transmisión de un conocimiento. Total, total. Claro.
Era Lo el que modo pasa de que ese momento, es esa- contextualizar, era el modo de ese momento. O sea, no estaban las invenciones que vemos hoy en día, ¿no? exactamente. Podríamos decir que para los jóvenes el hablar a través de emoticones y la forma en la Exactamente, los claro, emoticones es lo es mismo que nuestro que la mitología, ¿no? Podríamos claro. decir eso. Lo A que ver, pasa que, claro, no tiene un mensaje concreto, cada uno lo puede interpretar como le parezca. Y claro, pero entonces, está bueno ponerlo en claro, discusión a eso, ¿verdad? Estaría bueno ponerlo en discusión, a ver qué comparación ven. Si hoy, por ejemplo, les ponemos a esto ahí, me vino ahí. Si hoy le ponemos a los jóvenes esta comparación de la mitología y referenciamos la mitología, ¿no? Que se podría ver, o nosotros, como más adultos, podríamos pensar que ellos se manejan ahí y que es una especie de mitología. A ver qué responden, o cómo lo perciben o lo interpretan a eso. yo hago un experimento en clase para hablar de la percepción de cada uno. Y no es que utilice un objeto simbólico, pero sí que utilizo una fotografía. Y es muy curioso, porque yo les mando a escribir qué es lo que observan en la fotografía. Imagínate que yo pongo en la pantalla, pues, una chica de espalda mirando una ciudad. Y cada uno va a interpretar en función de su estado de ánimo, de sus vivencias, de su experiencia personal, una cosa diferente. Y eso es increíble, o sea, por eso muchas veces las cosas son neutras y nosotros le ponemos el significado. Total. Bueno, los test de Roger y de Bender representan esto, ¿no? Las figuras complejas, también hay un patrón ahí referencial de esta emocionalidad que traes. Entonces, fíjense cómo los símbolos van representando y nosotros vamos construyendo y nos movemos en la vida a partir de los símbolos y tenemos una relación con los símbolos. Tenemos Eso una es. relación. Entonces Entonces, simplemente claro, nos valen para nosotros mismos, para saber qué dice, o sea, qué pensamos de nosotros, qué parte tenemos, digamos, pues que trabajar, dependiendo del símbolo. O sea, al final es algo para uno mismo y que no hay una respuesta de esto significa esto. No, porque para cada uno va a significar algo que tenemos que tener en cuenta que habla más de nosotros que del símbolo. Entonces son perfectos, la mitología es perfecta para trabajar por dentro y o sea, cualquier ejercicio que te haga ver que todas las respuestas son diferentes y que lo que tú digas va a depender de ti y de lo que tú hayas vivido, de tus experiencias y de tu mente, eso es una experiencia impresionante, porque te hace cambiar y además te hace ver que tu punto de vista es el tuyo, no es digamos, ni el verdadero, ni nada, no. Simplemente hablas tú de ti continuamente. bárbaro. Bien, pregunto, la matemática o las matemáticas, Ujú. ¿descubren el orden del universo, lo inventan, o lo ordenan, o las tres juntas? No, Esa es una pregunta. ordenado, no, ordenado está. Luego también es muy Eh, importante, ya, las matemáticas conectan con lo divino, que es con la dimensión espiritual. Que claro, eso también es una parte peliaguda, porque ahora mismo, sobre todo aquí en Europa, pues digamos que la religión está un poco de capa caída y entonces el ser humano de alguna manera necesita esa confianza no depositada en el control, sino depositada en un orden natural para vivir. Es muy importante eso. Entonces, claro, las matemáticas te hacen conectar con esa dimensión espiritual y, y te hacen ver que esto ya estaba ordenadísimo. Vamos, esto está súper ordenado y que te hacen ver que formamos parte de este orden perfecto y te hace ver que al final tú tienes que estar igualmente ordenado. O sea, es decir, si tú perteneces a este sistema, tienes que ser parte de ese sistema, por lo tanto, tienes que ser igual que el sistema. Llegas a un razonamiento lógico.
Me encanta, porque esto que traes nos hace ver que nosotros somos naturaleza. No somos Totalmente. algo externo a la naturaleza. Entonces, nosotros somos naturaleza. Y esto también me trae otra cuestión de la naturaleza en cuanto a los girasoles, ¿no? Esto de que buscan el sol o miran, y en los días nublados se buscan entre sí. Y fíjense, nosotros, me trae esta reflexión, esto lo hago a modo personal, pero me trae esta reflexión, ¿por qué nosotros buscamos afuera en lugar de buscarnos entre nosotros? ¿No? Cuando digo, ¿no? Esto de, no es menor que hoy por hoy diferentes religiones, que también son símbolo, que hemos tomado, creado, pónganlo como lo sientan, están en crisis. Y no hemos buscado en mirarnos, ¿no? En esos días nublados como los girasoles. Tal vez en esta reflexión, tal vez sea nuestro desafío o nuestro propósito actual, presente. Y esto me trae la pregunta se habla mucho de geometría sagrada. ¿Tenés conocimiento de la geometría sagrada? ¿Qué es? Bueno, la geometría sagrada, yo creo, ¿vale? Que nace, o sea, es decir, Platón, filósofo, no matemático, bueno, filósofo y matemático, ya habla de los sólidos platónicos, que es una manera de representar los 5 elementos de la Tierra, y eso se empieza a denominar, o sea, de ahí nace la geometría sagrada. La geometría sagrada es aquella que es perfecta, que está en armonía, en la que sus ángulos son iguales, hay unas relaciones matemáticas que se presentan en cualquier dirección, en cualquier sentido, o sea, es algo totalmente armónico, que no tiene ningún defecto, entre comillas. Y eso es lo sagrado, que proviene de la naturaleza, al final. ¿Qué experiencia te generó a vos como aprendizaje y pudiste ver reflejada en tus estudiantes en este trayecto de ver las matemáticas y sus distintos aspectos como fórmulas y empezarlo a ver como cuerpos, como arquitectura, como música, como flores? Bueno, la verdad que estoy todavía, a ver, estoy en ello, porque esto es un cultivo diario y es un trabajo largo, pero sí que veo, sobre todo veo cómo yo, o sea, es decir, porque aquí en España se llama modelaje, el aprendizaje a través del ejemplo, o sea, cómo yo, o sea, cuanto más me voy yo cultivando, mejor van, o sea, mis alumnos aprenden mucho mejor. Y cuanto yo más consciente soy de mí misma, yo a ellos los noto como más tranquilos, más libres, más en calma, y eso genera notas mucho mejores, o sea, resultados, métricas, notas mayores. Entonces, al final, o sea, digamos que según yo voy descubriendo en mí ciertas cosas, investigando y conociéndome mejor, el aula que yo llevo va floreciendo. Y obviamente con un montón de, pues, de recursos, que son los que ya te he contado, ¿no? Con que se sientan parte de la naturaleza, con hablar también de la dimensión espiritual, si hay muchísimos matemáticos que hablan de ella, Gauss, etcétera, y nunca, eso en los libros no está. Entonces, bueno, de alguna manera yo enseño a través de mí y me cultivo, intento yo estar bien para que ellos estén bien. Bien, llegando al cierre del programa, bueno, hay una pregunta final que he hecho en otro programa y la voy a hacer acá, pero antes me gustaría hacerte una pregunta más que es, ¿por qué consideras que las personas sienten miedo o rechazo, o este miedo genera el rechazo de las matemáticas? ¿Y qué aportación harías
A ver, ¿no? Como para que puedan trascender eso. ya, es la figura, es lo que representan. Las matemáticas representan como miedo, porque son difíciles, porque no salen a la primera, porque no se entienden, porque son abstractas, por un montón de significado que se le ha ido dando a lo largo del tiempo, y entonces todo eso ha generado pues un inconsciente colectivo hacia la asignatura. Entonces por eso ya produce rechazo, porque es como algo difícil que no apetece y que no y del cual además no se entiende. Pero es que luego, detrás de todo eso, o sea, cuando uno se abre y tiene la voluntad de ponerse delante, de intentar comprender, de ver, de buscar la belleza y de abrirse a esa experiencia, el resultado es sorprendente, porque encuentras lo que no creías que ibas a encontrar en ellas. Así que Considero que las matemáticas, ¿no? Escuchándote y retrotrayendo a experiencias previas, no solo propias, sino de algunas que he visto en el entorno, en todos estos años, ¿no? Eh, Considero que en este inconsciente colectivo del que vos hablas está esto de que si vos no entendés las matemáticas o cometés error en las matemáticas, sos bruto, sos ignorante, lo voy a poner con esas palabras, ¿no? Sos el burro, como viene de antaño, sobre todo acá se decía eso en Argentina, no sé allá. Entonces, es evitar eso. Y hoy por hoy, creo que lo bueno, a ver, a quien esté escuchando del otro lado, les diría, sé bruto, sé burro, sé ignorante. Celo, viví esa experiencia, porque esa experiencia te vas a cantar de la risa, te vas a cantar de la risa en lo que vas a descubrir en esa experiencia. Entonces, claro, invito a eso. Si ese es el miedo que te genera, invito a eso. Así que bueno, y la exactamente. última pregunta para cerrar es, ¿qué pregunta nunca te hicieron hasta ahora y te gustaría que te hagan? ¿Cómo te sentiste haciendo un examen de matemáticas? Yo es Bien, una pregunta que la pongo siempre, me interesa muchísimo. ¿Cómo te has sentido haciendo el examen? Porque yo además hice un vídeo hace poco que digo, el examen, digo, los exámenes es para poner a prueba nuestros nervios, para aprender a acompañarnos en la parte negativa, para transitarlos. Claro, pues el examen es para eso, pues porque en la vida luego pues nos va a tener, igual nos ponemos malitos y nos tienen que operar y nos van a entrar nervios y nos vamos a acordar de aquel examen en el cual pasamos nervios y respirando se nos pasó y nos calmamos y conectamos con la dimensión espiritual, y todos esos recursos que tengo que aprender en la educación, pues los tendré que llevar a cabo cuando con 60 años pues igual me ponga enferma. me encanta porque esto que compartís es, considero fundamental hoy en día preguntarle a los estudiantes esto, ¿no? Cómo se sienten en el examen, porque eso también nos da información y pauta a los profesionales de la educación para poder conectar con la emoción del estudiante y para poder generar propuestas más flexibles, más diversificadas, ¿no? Comprender la diversidad de cada uno, porque ahí vamos a ver reflejado la diversidad que tenemos en el ámbito con el que estamos ejerciendo nuestra labor. Entonces, fantástica, aplaudo, la verdad, aplaudo esta pregunta que trajiste porque me parece, podría decir, vital hoy en día para que los jóvenes puedan expresar y hacer experiencia de su emocionalidad, comprendiendo algo que genera conflicto por sí mismo. El solo hecho, o sea, la sola palabra de examen ya genera un conflicto. Y para cerrar este vivo, que son las 12 y un minuto, ya una hora, un poquito más, como fuimos abordando a lo largo de este programa, tal vez las matemáticas, y decimos tal vez porque queremos que generes tu propia consideración a partir de lo que escuchaste hoy acá y de qué te movió, qué te generó,
qué sensaciones y qué emociones tuviste a lo largo del recorrido de este programa. Entonces, tal vez las matemáticas no sean solo números, tal vez sean una forma de observar, una forma de comprender las relaciones de todo, desde nosotros mismos internamente, con el afuera, con los objetos, con todo, y encontrar cada uno el sentido propio en el mundo, ¿no? Entonces partimos de un aprender a mirar. Ese es mi cierre hoy, y te dejo para que hagas tu cierre y compartas lo que creas, lo que quieras, libremente, o sea, bueno, ahí te dejo el cierre de este encuentro en tus manos, y desde ya sumamente agradecida, me encantó, me encantó desde que te encontré en las redes. Lo digo que esa es otra cosa que creo que tenemos que aprender a hacer. Si vemos a alguien que resuena, que sentimos, que busquemos conectar. Busquemos conectar. Atravesando el miedo, atravesando la vergüenza, atravesando lo que nos salga, porque encontramos y compartimos realidades independientemente de dónde nos encontremos. Así que desde ya gracias, y el cierre todo tuyo. Bueno, Celeste, 1.000.000 de gracias. Yo aquí para lo que necesites. Me encantó esta entrevista. Y nada, cerrar diciendo que yo todo esto que enseño, me lo enseño a mí. O sea, porque realmente todo esto nace de mis propios baches, de mis propias heridas y de todo lo que yo necesito también ir superando. O sea, que aquí la primera en estar sentada en el aula soy yo. Yo no soy profesora, soy alumna eterna. Así que ese es mi cierre. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos en el próximo encuentro, ¿verdad? No, este no va a ser el último, seguramente. Cuando quieras, cuando quieras. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.